Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y así es, amados hermanos, no olvidemos siempre que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No olvide de eso. Podemos ponernos siempre el escudo de la fe para poder disipar los ataques del maligno. Y ese es el escudo de la fe, amados hermanos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Le damos la bienvenida a un programa más de Génesis Inmigración Celestial, donde le predicamos el Evangelio, donde le decimos de qué manera usted puede recibir la salvación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez para usted esto no sea nada nuevo, pero el Señor va a tocar su corazón y el Señor le va a hablar directamente a su corazón, a su alma y a su espíritu. Y el día de hoy queremos tocar el tema de Lázaro, pero le queremos hacer la pregunta a usted: ¿qué tal si Lázaro fuera usted? ¿Qué tal si Lázaro fuera usted, que estuviera muriendo en estos momentos y en sus oraciones usted le pedía al Señor que lo sanara, o su familia pidiéndole al Señor que lo sanara, y el Señor sencillamente tarda para contestar? No llega, humanamente hablando, antes de que Lázaro muera. ¿Qué tal si en estos días, hoy, Lázaro el moribundo, Lázaro el que está agonizando, fuera usted? ¿Qué le parece eso? Usted dirá, no, a mí quíteme de ahí, a mí no me ponga así como que yo fuera Lázaro, ¿verdad? Bueno, todos tenemos que pasar por eso, porque está escrito para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, dice la palabra del Señor. Así es que todos en algún momento, unos más adelante, otros después, vamos a pasar por eso. Pero ¿qué tal si el día de hoy Lázaro fuera usted? ¿Qué tal si el día de hoy el moribundo fuera usted? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría su familia, sus hermanos? En oración tanto tiempo. Y tenemos muchos testimonios de personas que le dicen a uno: mira, tú eres creyente, Dios te escucha a ti, ora por este enfermo. Igual que Marta y María, la hermana de Lázaro, oraron, mandaron a decirle al Señor: mira, el que amas está enfermo. No le dijeron: ven, sánalo, porque encontré acá en un comentario bíblico que dice que cuando hay amor no es necesario decir más. La persona reacciona y entiende la necesidad. Fíjese, ¿qué tal si Lázaro fuera usted hoy? Tal vez usted está sano, pero póngala a analizarlo dentro de usted. ¿Qué tal si que estuviera moribundo fuera usted? Y sus hermanas orando, y la oración sencillamente llega tarde la contestación. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Está la fe lo suficientemente simbrada en el Señor Jesucristo para quedarnos, amados hermanos, con la voluntad del Señor? Con decir: el Señor contestó a la oración, porque Él pasó de muerte a vida en caso que el familiar fallezca. Y son situaciones bastante difíciles por las que los creyentes pasamos, y no solamente los creyentes, sino también los que no han creído en Cristo Jesús como su Salvador, los que no tienen conocimiento de esto, y sufren mucho más de lo que sufre un creyente, porque no tienen una esperanza de ver a su familiar en el futuro, en la presencia del Señor. Ellos sufren más porque piensan que ya murió y ahí acabó todo. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios dice que hemos pasado de muerte a vida los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Pero ¿qué tal si ese Lázaro, que es usted, o que fuera usted en este día, no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador? ¿A dónde iría usted? ¿Tiene usted la esperanza de resucitar algún día? ¿Tiene usted la esperanza de que después de morir pasa a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó el precio por sus pecados, porque usted ya creyó en Él como el Hijo de Dios? ¿Tiene usted esa esperanza viva? Vamos a ver aquí, a través de la luz de la palabra, cómo reaccionan los familiares de Lázaro, cómo reacciona Marta, cómo reacciona María. ¿Cómo reaccionaron? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano
no hubiera muerto. Vemos la primera reacción, porque el Señor Jesús, cuando le llegaron a decir, mira, el que tú amas está enfermo, dice que duró 4 días más en llegar hasta Lázaro. Y en vez de ir a Lázaro cuando le dieron esa noticia, él decidió ir a Judea, allí donde lo perseguían a él para matarlo, y sus discípulos le dijeron, ¿cómo es que quieres ir a Judea si ahí te persiguen para matarlo y para matarte? Y el Señor Jesucristo les dijo acá que el día tiene 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Habrá luz en usted en este día? Usted, amigo del Evangelio, tendrá la luz de Cristo que hoy le está alumbrando y le está diciendo, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo Jesús como tu Salvador. Mira a Lázaro, porque Lázaro pudiera ser tú el día de hoy, o pudiera ser tú el día de mañana, o tú dentro de 3 años, dentro de 5 años, y vas a recordar la predicación del Evangelio del día de hoy. Vas a recordarla, porque el día de hoy se te está presentando el plan de salvación para que tú creas en Cristo Jesús como tu Salvador. Porque hoy tal vez esta predicación no te puede hacer nada, es como escuchar llover, como cuántas otras predicaciones del Evangelio que has escuchado. Pero Lázaro podría ser tú el día de hoy. El enfermo pudiera ser tú, el agonizante pudiera ser tú, el que no pueda ver la luz del día con alegría, sin dolor, pudiera ser tú. ¿Ya te has puesto a cuentas con tu Creador? Y los familiares alrededor que te aman mucho por la enfermedad que tú estás pasando, por la agonía donde estás siguiendo, ¿cómo reaccionan? ¿Ya han visto ellos el Señor Jesucristo en acción? ¿Ya tus familiares, tú tienes una idea de cómo reaccionarían ellos? Vemos la reacción acá de Marta y de María, una recriminando. Dice acá, Lázaro ha muerto. Y el Señor Jesucristo se alegró de que muriera. Óigame, si alguien de mi familia muere y usted me dice, me alegro que haya muerto, óigame, yo creo que la familia se le va encima. ¿Cómo que te alegras que mi hermano se murió? ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas? Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo, Él se alegró de la muerte. Y usted sabe que para nosotros no hay alegría en la muerte, para nada. Estamos sufriendo, estamos llorando, pero el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, versículo 15 dice, y me alegro de que Lázaro haya muerto, me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a Él. Óigame, yo no sé, a aquellos discípulos yo me imagino que se quedaron con la boca abierta y dijeron, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo que se alegra? ¿Cómo que vamos a Él? ¿Qué puede hacer Él si este Lázaro ya lleva 4 días de muerto? Fíjese la reacción de la gente alrededor y vea la gran fe. Vea cómo nuestro Señor Jesucristo actuó. Dice acá, capítulo 11, versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Estaría María en casa, tal vez enojada, frustrada, porque el Señor Jesucristo, humanamente hablando, no llegó a tiempo y su hermano murió y él era el único que podía sanarle? Estaba frustrada, enojada, a punto de dejar su fe tal vez, a punto de ya no creer más en Él como su Salvador porque no le ayudó en el momento preciso. ¿Está usted así tal vez, pasando con un familiar enfermo y usted ora y no pasa nada con el familiar y de repente el Señor se lo llevó y usted está ahí, igual que Marta se quedó en casa? ¿Por qué? Frustrada. Dice acá, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Será usted María la que se quedó en casa? Diciendo, no, yo no voy a encontrarle. Si este no vino a ayudarme cuando yo lo más lo necesitaba, ¿para qué viene ahora? María se quedó en casa. Estoy parafraseando el posible pensamiento de María. Y Marta dijo a Jesús, Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjese, qué fe tan grande. Cuando nuestra fe tambalea, cuando nuestra fe es puesta a prueba en situaciones difíciles en la vida, tal vez usted ya lo ha pasado y se ha quedado usted como así, como, ¿qué está pasando aquí? No entiendo. Y de repente los demás dicen, no, ya murió, ya se fue tu familiar, y usted se queda tambaleando pensando. Entonces usted llega al entendimiento y usted dice, no, pero la palabra de Dios dice que no ha muerto, que ha pasado de muerte a vida, y yo lo voy a ver en la presencia del Señor. Y ahí su fe incrementa, su fe fue puesto a prueba y usted pasó la prueba. Vamos a ver acá, y Marta dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjese acá la conversión de Marta en esta gran declaración que el Señor le dice y le pregunta, ¿crees tú esto? Y la misma pregunta le hacemos a usted el día de hoy, amigo del Evangelio. Usted sabe que resucitará en la resurrección en el día postrero. El Señor Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cree usted realmente que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida? El que cree en mí, dijo él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted cree que aquel familiar que está en aquella tumba vivirá? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahí viene la gran pregunta para Marta. Marta, ¿crees esto? Y es la gran pregunta para usted también. ¿Cree usted esto? ¿Cree usted que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Cree usted que aunque Él, el que esté muerto, vivirá? ¿Cree usted que todo aquel que vive y cree en Cristo no morirá eternamente? ¿Cree esto? Marta dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y ahí podemos encontrar lo que yo llamo la confesión de Marta para salvación. Ahora, ¿usted puede confesar eso? ¿Puede afirmar usted también eso? Sí, yo lo creo, igual que Marta lo creyó, yo también lo creo. Aunque un familiar esté tendido ahí, aunque un familiar esté agonizando, aunque un familiar esté en el hospital o esté en el convaleciente, porque usted no tenga tiempo para cuidarle, tiene que trabajar y sostener su familia. ¿Cree usted esto? ¿Cree que Él resucitará? ¿Cree que Él tiene la vida eterna? ¿Cree en Cristo Jesús como su Salvador? El Evangelio es sencillo, amigo del Evangelio. Y mañana pudiera ser usted el Lázaro que esté en aquella cama. Pudiera ser el Lázaro que esté agonizando. Pudiera ser el Lázaro que bajó a la tumba. Pero qué tristeza si usted baja a la tumba sin Cristo Jesús en su corazón. Y esa es la pregunta que se le hizo a Marta y que también se le responsabiliza y se le hace a usted el día de hoy. ¿Cree usted que Cristo es la resurrección y la vida? ¿Que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá? ¿Cree usted que todo aquel que vive y cree en Cristo no morirá eternamente? Si usted ha dicho lo creo el día de hoy, si usted ha dicho creo en Cristo Jesús como nuestro Salvador y creo todo esto, usted ha creído en Cristo como su Salvador y ha pasado de muerte a vida. Porque tal vez esté sano y tal vez no le interesa. Como cuando le sirven a usted la comida en un restaurante y usted ahí está quitándole la cebolla porque no le interesa, quitándole el ajo porque el ajo huele feo y no le interesa comerlo. Tal vez usted está también quitando todo lo que no le gusta. Pero el día de hoy se le ha predicado el Evangelio y se le hace a usted responsable de su propia vida, de creer en Cristo Jesús como su Salvador. Mire que este trabajo que hacemos nosotros, los evangelistas, es un trabajo para la eternidad.
Y para usted el creer en Cristo Jesús el día de hoy es para la eternidad. Allá lo va a ver. Allá va a ver los frutos de su conversión a Cristo, de creer. Y esta fue una pregunta directa. El Señor Jesucristo no se anduvo con rodeos ni endulzando el asunto. Se lo lanzó directo a Marta. ¿Crees esto, Marta? Y la pregunta para usted, ¿lo cree usted realmente? Quiere el Señor el día de hoy usted crea en Cristo Jesús como su Salvador. Y quiera el Señor que todos nuestros familiares al lado tengan la misma fe de creer en Cristo Jesús como su Salvador. El Señor ha dado su palabra. La palabra que Dios da no regresa a Él vacía, mas trae fruto en abundancia. Y ha sido plantada en su corazón el día de hoy, y esto va a resonar en su mente y en su corazón por muchísimo tiempo, hasta que usted crea en Cristo Jesús como su Salvador. Pero recuerde, nadie tiene garantizada la vida. Hoy pudiera ser usted el Lázaro que agoniza, o pudiera ser usted el Lázaro cuyo cuerpo está yendo a la tumba, o pudiera ser usted el Lázaro vivo, sano y fuerte que ha escuchado de Cristo Jesús y ha creído en Él como su Salvador y ha pasado de muerte a vida. Amigo del Evangelio, hermano en Cristo Jesús que se ha alejado del Señor, que ha caído de la gracia del Señor, le invitamos a que cree en Cristo Jesús como su Salvador. No se arrepentirá. David podía decir: gustad y ved que Jehová Dios es bueno. Es dichoso el hombre y la mujer que confían en Él. Esto concluye nuestra sección Predicando el Evangelio el día de hoy, aquí a través de Génesis y Migración Celestial, trayéndole la palabra del Señor que no regresa a Él vacía, mas trae fruto en abundancia. Bueno, y como estamos en esta tierra todavía, también dice la palabra de Dios que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Por eso tenemos 10 minutos para poder trabajar en sus casos migratorios y así poder seguir predicando el Evangelio a través de Génesis y Migración Terrenal. No se vayan, nos vamos hasta Génesis y Migración Terrenal. Regresamos.